Hoy aprenderemos a tejer esta chaqueta utilizando los mandalas cuadrados que aprendimos a tejer recientemente en el canal. Como vieron, el mes de diciembre estuvimos aprendiendo a tejer 5 modelos de mandalas cuadrados y luego los empezamos a unir para formar una manta de sofá. Estas son algunas fotos que hemos recibido a través de las redes sociales. Como pueden ver, están quedando preciosas las mantas de sofá tejidas con nuestros mandalas cuadrados. Este proyecto ha sido una explosión de creatividad y es que con nuestros mandalas cuadrados no solo podemos hacer nuestra manta, también podemos hacer bolsos, cojines, decoración para nuestra casa y hoy le toca el turno a esta chaqueta súper fácil de hacer. Yo la voy a tejer con la combinación número 2 de nuestro pack Calm at Home de Lana Scatia. También está la combinación número 1. El enlace para conseguir tu pack está en la descripción del video. Necesitaremos entonces 8 de nuestros mandalas cuadrados. Yo voy a hacer 8 mandalas tipo D. Recuerden, en la i desplegable pueden encontrar todos los 5 modelos que hemos tejido. El ancho final de nuestro cuadrado va a depender de la talla que estemos buscando. Aquí les dejo el ancho que debe tener el cuadrado para cada una de las tallas. Es muy fácil cambiar el ancho de nuestro cuadrado añadiendo más o menos vueltas de las del final. Así que si necesitamos una talla más grande, añadimos más vueltas. Si necesitamos tallas más pequeñas, los dejamos con menos vueltas. Haremos 8 cuadrados con las mismas dimensiones. Yo haré los 8 cuadrados iguales del mismo modelo, pero podemos variar los modelos como hicimos en la manta. Cuando tengamos los cuadrados los vamos a unir por la parte de atrás con ayuda de una aguja de lana y el hilo del mismo color de la vuelta final. Vamos a atravesar solo los aritos de atrás de estos puntos de la última vuelta y vamos a unirlos con los del otro lado. Solo el arito de atrás, dejamos libre el aro de adelante. Aquí dejamos un pequeño cabo que luego vamos a esconder y vamos a ir cosiendo en forma de S. Entramos por un lado, solo en los aritos de atrás, recuerden los que están hacia nosotros, y luego hacemos para el otro lado la costura. Así vamos avanzando en cada punto y su equivalente del otro lado. Recordemos que solo utilizamos los aritos de atrás y que estamos aquí cosiendo por la parte del revés con nuestros cuadrados del revés. Así que vamos avanzando hasta hacer todo este lado y ya están cosidos. Así se vería por delante este tipo de costura. Ahora vamos a unirlos de 2 en 2 hasta formar un rectángulo de 8 cuadrados. Así vamos de 2 en 2, luego los unimos y formamos ese rectángulo con nuestros 8 cuadrados. Cuando tengamos el rectángulo le vamos a dar la vuelta y por la parte del revés vamos a doblar las esquinas hacia adentro para formar las mangas. Así que aquí doblamos como un triángulo, doblamos también la parte de arriba y ya tenemos nuestra primera manga. Vamos a medir de la esquina hacia adentro las siguientes dimensiones para cada talla y vamos a marcar esa dimensión con un marcador. Ese espacio va a ser el espacio para el brazo y el resto lo vamos a coser con nuestra misma técnica por el revés utilizando nuestra aguja de lana. Cuando ya estén cosidas las dos mangas, vamos a venir aquí a la parte superior a lo que será el cuello y vamos a marcar desde el centro hacia cada lado 6 centímetros. Este será el espacio dedicado al cuello y ahora vamos a hacer un borde para definir ya toda nuestra chaqueta. Así que vamos a empezar aquí por el cuello, pero por el otro lado con nuestros cuadrados al derecho mirando hacia nosotros y vamos a entrar en el agujero justo después del primer marcador. Aquí vamos a entrar preferiblemente con el mismo color
del final de nuestros cuadrados, vamos a hacer una cadena y 2 puntos bajos en ese mismo agujero. 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena, pasamos al siguiente agujero donde haremos 2 puntos bajos y así vamos a ir repitiendo siempre una cadena y 2 puntos bajos en cada agujero. Cuando lleguemos a esta parte central, lo mismo, una cadena y el siguiente agujero ya pertenecerá al siguiente cuadrado, ahí hacemos 2 puntos bajos. Seguimos avanzando de esta forma hasta el siguiente marcador que nos marca el final del cuello. 2 puntos bajos en cada agujero. Ya llegué por aquí al segundo marcador y de esta forma nos queda la parte correspondiente al cuello. A partir de ese marcador vamos a hacer siempre una cadena y 2 puntos altos en cada agujero. Entonces aquí primer agujero, 1 y 2 puntos altos, luego cadena y seguimos con la misma secuencia hasta dar toda la vuelta. Entonces la parte del cuello nos queda más bajita y a partir del marcador ya hacemos puntos altos hasta dar toda la vuelta. Aquí ya di toda la vuelta, solo me falta el último agujero antes del marcador donde hago 2 puntos altos, luego una cadena y vamos a buscar el primer punto bajo que hicimos donde vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta que nos marca como la parte delantera de nuestra chaqueta. Podemos cortar el hilo, retirar el ganchillo y esta vuelta nos queda de esta forma. Ahora vamos a pasar a hacer un borde en punto resorte. Así que empezamos nuevamente en el cuello mirando hacia nosotros los cuadrados y vamos a entrar en cualquiera de los puntos bajos del cuello. Aquí vamos a traer un color, puede ser el mismo o uno distinto y vamos a hacer 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible. Así que paso al siguiente punto bajo donde hago un punto alto, las cadenas las voy a saltar como si no existieran y busco el siguiente punto donde hago nuevamente un punto alto. Y así sigo trabajando. Estas son las instrucciones para esta vuelta, simplemente un punto alto en cada punto disponible, ignorando todas las cadenas de la vuelta anterior. Así que voy trabajando como de 2 en 2 hasta dar toda la vuelta con puntos altos. Cuando demos toda la vuelta vamos a buscar la tercera cadena del principio donde vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a empezar la siguiente fila con 3 cadenas y vamos a alternar un punto alto con relieve y un punto normal. Así vamos a ir avanzando toda la vuelta. Entonces el punto alto con relieve por delante se hace enlazando, paso por detrás del punto de la fila anterior, el punto queda por delante y hago un punto alto. Este sería mi punto alto con relieve por delante. Ahora voy a hacer un punto alto normal. Y ahora en el siguiente punto, que sería el tercero, voy a hacer otra vez mi punto alto con relieve. Y así vamos a ir alternando punto alto con relieve, punto alto normal, para lograr esa textura del punto resorte. Aquí otra vez el punto alto con relieve y así vamos dando toda la vuelta. Aquí ya di la vuelta, solo me falta el último punto alto con relieve y para terminar buscamos la tercera cadena donde hacemos un punto deslizado. Ya está esta segunda vuelta. Puedo seguir haciendo todas las vueltas que quiera. Yo recomiendo unos 4 o 5 centímetros para este borde, así que voy a hacer un par de vueltas más.
Siempre son 3 cadenas y alternamos punto alto con relieve, punto normal, con relieve, normal, hasta dar toda la vuelta. Este sería con relieve, nos lo marca ya el de la vuelta anterior y este normal. Ahora con relieve y normal, y así hasta dar toda la vuelta y todas las vueltas que queramos con estas instrucciones. Yo voy a hacer 4 vueltas en total, incluyendo la primera, así que aquí ya voy a cortar el hilo y retirar el ganchillo. Me quedaría de esta forma mi borde en punto resorte, y ahora voy a repetir las mismas instrucciones para el agujero de la manga. Así que vamos a entrar en cualquiera de los puntos altos de la manga con nuestro color para el borde y vamos aquí a insertar ese hilo con ayuda del ganchillo. Vamos a hacer 3 cadenas que nos van a valer como el primer punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible ignorando las cadenas. Vamos a repetir las mismas instrucciones, solo que ahora en un círculo más pequeño, así que un punto alto en cada punto disponible, saltando las cadenas, ignorándolas. Así vamos dando toda la vuelta. Cuando lleguemos a esta parte donde está la costura, simplemente trabajamos un punto alto antes de la costura y luego un punto alto después de la costura. Y ahora sí, seguimos dando toda la vuelta hasta llegar donde comenzamos. Aquí ya estoy a punto de terminar, cierro con un punto deslizado en la tercera cadena del principio. Y ya conocemos el resto de instrucciones. Ahora empezaría con 3 cadenas y empiezo con mis puntos altos en relieve. Un punto alto en relieve y uno normal. Uno en relieve y el siguiente normal, y así vamos dando toda la vuelta. Y como les digo, repetimos las mismas instrucciones que para el borde central de nuestra chaqueta. Podemos hacer todas las vueltas que queramos. Yo voy a hacer las mismas que hice para el borde central. Y listo, ya tendremos nuestra chaqueta lista para usar. Como ven, es súper fácil de tejer, así que espero que lo intenten. Muchísimas gracias por acompañarnos en este reto Calm at Home de Lanas Katia. Ya nos vemos en próximos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.